Soy Yareli Castillo, psicóloga y alguien que sabe lo que es vivir con demasiadas complicaciones. Pero aprendí que al buscar lo simple, todo cambia. En este podcast encontrarás historias, herramientas y reflexiones que demuestren que mejorar tu vida no es complicado. Bienvenidos a No es complicado, un podcast en donde hablamos cosas que creemos que son complicadas pero que no lo son. Soy Yareli Castillo, soy psicóloga y en este podcast vas a encontrar una combinación de mi carrera profesional, pero también un poco sobre mi camino hacia el equilibrio y el bienestar emocional. El día de hoy se encuentra conmigo Paulina Cancino. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, nerviosa. No es cierto. Todos aquí estamos nerviosos, todos aquí estamos nerviosos. Es el primer capítulo, el primer episodio de No es complicado después de pausar este proyecto, 1 año y medio. Y justo quiero hablar acerca de las pausas. ¿Sí? Acerca de cómo muchas veces tenemos que detenernos y cuestionarnos si lo que estamos haciendo realmente va alineada hacia una vida de valores, hacia una vida valiosa, y si es hacia donde queremos caminar. Y creo que es un gran reto el parar y decir, esto no es lo que yo quiero y no va alineada a esta vida valiosa. Sí. En algún momento tuve que frenar y tuve que decir, Yareli, creo que el camino que estamos llevando no te está acercando a la persona que quieres ser. Y casi no se habla de las pausas, o casi no se habla de los puntos finales, de decir, esto no es para mí, o este proyecto, esta persona, este lugar no es para mí, tengo que irme. Qué difícil, porque cuando decidimos tomar ese tipo de decisiones nos pueden juzgar mucho, nos pueden decir, ¿pero por qué? O sea, no aguantas nada, no es para tanto, pero nadie sabe ese malestar que estás viviendo, solamente tú. Sí, así es. Y por eso, Paulina, creo que estoy súper agradecida que hayas aceptado esta invitación, porque sé que la vida de Pau, tú nos vas a hablar durante este episodio, pero ha tenido muchas pausas. Sí. Y en algún momento de tu vida tuviste que poner un punto final a uno de esos grandes proyectos que en su momento decidiste tener. Sí. ¿Qué piensas de las pausas, Paulina? Híjole, toda la vida, creo que toda la vida ha estado llena de pausas literalmente, o sea, porque si hablamos de cosas hasta ridículas, por ponerlo de alguna manera, de niño creces y empiezas a caminar, te caes y tienes pausas, ¿no? Para decir, a ver, lo vuelvo a intentar. Y toda la vida siento que yo siempre he sido una persona un poco impulsiva, que tengo las pausas cuando ya llegue al límite, ¿sabes? Y de alguna manera esta última pausa de la que vamos a hablar el día de hoy, creo que fue una pausa que me enseñó a decir, ok, no hay necesidad de llegar hasta un extremo para poder decir, a ver, tengo que pensar las cosas. A veces el hecho de ir pausándote más lento o ir en pasos más pequeños te puede ayudar a poder, pues vaya, prevenirte algunos golpes, ¿no? O que las caídas sean menos fuertes, por así decirlo. Claro, y es que cuando también hablamos de pausas, yo me pongo a pensar en mi experiencia personal. Cuando yo tuve que pausar, no es complicado, que lo he hecho varias veces, y cuando esta vez lo retomo, lo primero que vino a mí fue, ¿qué van a decir de mí? O sea, van a decir, no, esta niña, pues ya tanta renovada. Ya, la quinta, ¿cuál? Está peor que el sistema operativo de iOS, que se me actualiza cada 2 meses. O sea, sí, como que entré en este choque de decir, ¿qué van a decir los demás? Pero luego entendí que ninguna de esas personas me acompañaron en esos procesos. Sí. Y no necesariamente tienen que ser procesos malos, ¿no? Por ejemplo, en este año y medio, pues me casé, me enfoqué en mi consultorio, me enfoqué en otros proyectos. O sea, logré también cosas que quería, como por ejemplo ser conferencista internacional, me logré certificar, logré dar conferencias en otros lugares que jamás me imaginé. Pero también tuve que renunciar a muchas personas y a muchos lugares. No fue fácil, claro que no. Pero llegó un punto en el que dije, Yareli, tienes que dejar de complicarte. O sea, también hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, así es. Y justamente, Pau, yo decidí casarme y Pau decidió divorciarse. Exacto. Sí. Y quizás que fue un proceso complejo, porque Yareli se estaba casando y mi hermana Paulina se estaba divorciando, literal. De hecho, sí, en tu boda ya fui sola. Sí, lo recuerdo perfectamente. Se estaba divorciando y por eso cuando hablo de las pausas, en su momento me cuestioné y dije, sí, estoy diciéndole a Paulina que me acompañe en esa etapa tan importante de mi vida. Yo viendo una ceremonia ahí. Pero Paulina está en un proceso también muy, muy caótico, ¿sabes? Sí. Y digo caótico porque cuando escuchamos la palabra divorcio es como de... Sí, de hecho sí.
Sí, es como que entra como todo un caos acá interno porque nos enseñan a que el matrimonio es para siempre. Y quizás sí, o sea, no quiero juzgar, a lo mejor sí es para siempre, pero ¿y si no? De hecho, sí. Y es bien curioso, ¿sabes? Porque dices, la palabra divorcio llama mucho la atención cuando me casé muy chica, a los 18, casi 19, y cuando de repente yo decía, soy casada, era, "Ah, ¿estás casada? Y era como de, ¿por qué? Pero para mal, ¿no? Y de ¿Qué repente te cuando, hicieron? ajá, ¿te ¿Por casaron? cuántas vacas te vendieron? Por ninguna salí pobre. Pero de repente cuando decía, soy divorciada, era como, ¿qué? O sea, ¿te casaste para empezar? Y te divorciaste, o sea, una palabra muy fuerte. O inclusive de repente los chistes de mis amigos, ¿no? De, déjala porque está divorciada. Y la gente de, Como ¿cuántos pos. años tienes? ¿Por qué viviste eso? ¿Por qué te casaste? Y yo, muchas cosas. Pero sí, Claro, y todo ese tema se vuelve bien complejo, sí. porque tú lo acabas de decir, empiezan a haber chistes malos alrededor de un divorcio, porque creemos que quizás ya lo estamos superando, ya lo estamos llevando. O sea, no te miento, cuando quise hablar de las pausas, dije, ¿será que Pau está preparada para hablar de esto? Y yo ya la quiero Y yo, invitar, y yo échamelo. dije, pero no hay mejor manera, o sea, nadie puede hablar de las pausas, solamente Paulina. O sea, solamente Paulina, porque creo que en medio de este divorcio que viviste, Paulina, hubo cosas que admiré de ti, que incluso te lo dije antes de comenzar a grabar, el cómo decidiste llevar este proceso. Sí. Porque puedo hablarte que Yareli, cuando ha decidido tomar, soltar o cerrar ciertos proyectos, creo que primero lo hago en el caos. O sea, como que necesito el caos para decir hasta aquí. Sí, llegar como al límite, ¿no? Lo que platicábamos. Y es que es bien complicado, ¿sabes? Porque tomas las decisiones y crees que cuando tomas la decisión todo va a estar bien. Inclusive cuando te casas, ¿no? Y aunque digas, no tengo la expectativa de voy a ser feliz, en realidad sí esperas que tu matrimonio sea feliz. Y cuando decides una separación, cuando decides que se termine, esperas ser feliz también. Y esperas que cuando tú digas, ya, firme el divorcio, se acabó todo. Y no, o sea, en realidad no, o sea, porque piensas que poner pausa es olvidarte de todo. Y sabes, yo cuando era más chica y de repente tenía mis ideas raras, me acuerdo que yo pensaba, ay, ojalá a la vida se le pudiera poner pausa, como los videojuegos, y retomarla después, para tomarme un descanso, ¿no? Y según mis pausas era, no contesto el teléfono, no le hablo a nadie, pero en realidad no se soluciona absolutamente nada. Solamente estás literalmente evadiendo. Pero una pausa en tu vida para pensar, para decir qué va a suceder, pausas donde tienes que avanzar en la pausa, son complicadas porque en realidad sí está en pausa tu proceso, pero tú no te puedes detener porque tienes que sanar, tienes que seguir adelante, tienes que seguir tomando decisiones y no vas a tener el resultado que esperabas simplemente por pausar las cosas. Claro, porque eso se convierte en soluciones a corto plazo. Exactamente. Como lo que tú decías, se convierte en evitación, pero esa evitación lo único que me lleva es a no tomar decisiones que quizás el resultado, la recompensa no es inmediata, pero sí va a ser a largo plazo. Sí, de hecho, platicábamos hace rato, en el previo, sobre esto y era bien curioso, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que platicábamos, ¿no? Te casas, la gente tiene muchas opiniones, te divorcias y hay otras muchas opiniones y de repente en tu pausa tú quieres escuchar como esta voz interna de decir, ¿qué vamos a hacer? Y quieres ponerte a pensar en las cartas sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué tuve que hacer? O sea, hay tantas cosas en tu mente, pero luego llegan las personas que te empiezan a decir otras muchas cosas y entonces tu pausa se vuelve un caos de decir, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿No lo estoy haciendo bien? Híjole, o sea, yo le estoy haciendo lo mismo a la otra persona, ahora yo la estoy lastimando, sobre todo, bueno, yo pedí el divorcio, entonces en mi caso yo era la mala, ¿no? O sea, y él era el malo porque todas las personas preguntaban, ¿y qué te hizo? Y entonces era esta parte de decir, chin, o sea, soy la mala porque yo estoy poniendo un punto final a la relación que por mucho tiempo de alguna manera trabajamos, pero él es el malo desde la perspectiva de las personas y entonces quiere que lo odie, pero yo no lo quiero odiar porque en realidad yo quiero sanar y no quiero cargar como con este peso de odiarte toda la vida y se vuelve súper caótico porque justamente lo que dices, ¿no? O sea, uno espera llegar al límite y decir, yo me acuerdo que, y lo voy a confesar aquí delante de las personas, yo me acuerdo que yo cuando estaba pensando en separarme y que ya habíamos acordado separarnos y que no me quería dar el divorcio, yo de verdad yo pensaba en mi mente, ojalá me pegues para poder decir que por eso me estoy divorciando y que ya la gente diga, suéltalo. Porque yo era como necesitaba llegar a un punto límite donde yo podía sentir que tenía el derecho a poder pedir
ese límite, ¿sabes? Wow, acabas de decir algo súper increíble porque es lo que veo constantemente en la práctica profesional. De yo creo que mi pareja tiene que hacer esto, o yo tengo que hacer esto para ahora sí establecer el límite. Cuando los límites son personales, o sea, los límites son para ti. ¿No? ¿Cuántas veces no estamos en una discusión y le decimos a la pareja, deja de gritarme? O sea, la pareja no lo va a dejar de hacer si no tiene esa gestión emocional. Lo correcto sería decirle, si tú sigues gritándome, yo acabo esta conversación y me retiro. Sí. Sí. Y entonces, qué complicado se vuelve cuando estamos en esta lucha de límites, ¿no? Como lo que tú pensabas, ¿no? Sí, justamente platicábamos, ¿no? O sea, a final de cuentas, es complicado un divorcio porque tienes que poner límites en todo momento. O sea, yo, en mi experiencia, les platico un poquito. Tuvimos una relación de casi 4 años, nos casamos y de alguna manera fue naciendo un amor diferente, ¿no? Lo que platicábamos, se vuelve un amor familiar, se transforma, aunque sí hay amor, pero se transforma en un amor familiar. Y cuando de repente llega esta idea de, ¿sabes qué? Me necesito separar porque ya no me siento cómoda, porque no está funcionando, porque tenemos muchos problemas y demás, empieza esta parte de, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Y a mí lo que más me costaba trabajo, de verdad se los confieso, era el decir, ¿cómo le voy a hacer para lastimarte como tú me estás lastimando? O sea, no quiero ser la mala, no te quiero lastimar, pero quedarme hacía que fuera más hiriente para él, porque también era, ¿sabes qué? Ya no te soporto, entonces como ya no te soporto, ya no te voy a permitir nada. Y llega un punto en el que pones límites, pero no límites sanos, porque o sea, es no te me acerques, no me hables, no me toques, si no te quieres separar de mí, pues haz de cuenta que no existes. Y entonces te logras separar y es, ¿sabes qué? No te me acerques para arreglar las cosas, te me acercas poquito, bueno, vamos a platicar. No, pero te quieres acercar mucho otra vez. Y entonces empiezas como a jugar con estos límites que de alguna manera pones y quitas conforme conviene, ¿sabes? Porque no quieres lastimar o porque a ti también te duele o porque no quieres aceptar o porque estás buscando justamente que llegue un punto así de quiebre para poder decir, ahora sí, pongo un límite fuerte. Pau, ¿qué tuvo que pasar para hacer las paces y decir, no hay nada más que arreglar, el divorcio es lo que tiene que suceder? Híjole. Tengo muy claro el día que justamente hablamos del divorcio y lo tengo muy claro en mi mente porque de verdad son momentos, yo le decía a mi hermana, son momentos impactantes, o sea, no dejas de amar a la persona, no estás diciéndolo, sí hay cierto odio por la herida que sientes o sea, en el momento sientes como toda esta parte acumulada, ¿no? Y sí lo dices con malicia, por así decirlo, pero en realidad hay mucho amor de por medio y yo siento que fue el punto de quiebre donde yo dije, yo no puedo ya poner más de mi parte. O sea, porque yo siento que cuando yo me casé, yo estaba muy chica, no había tenido un noviazgo formal, no había tenido una relación formal. En realidad, yo me casé con la idea de que yo tenía que trabajar en mi persona para ser una buena esposa. Y entonces yo me enfoqué mucho en eso, ¿no? O sea, cada vez que yo hacía algo mal era como de, yo la regué, tengo que mejorar. Y cuando llegó un punto en el que dije, no, ya no puedo, o sea, me cansé de mejorar yo las cosas, de arreglar yo las cosas, me cansé de esperar yo que todo funcione porque yo lo arregle. Fue en el momento en el que dije, sí me amas, sé que me amas, sí eres una buena persona, eres alguien increíble que en todo este tiempo me cuidó, pero no pones de tu parte y yo ya me cansé de poner la mía. Y fue ese momento en el que le dije, ¿sabes qué? No puedo. Porque antes de eso, les platico, antes de eso lo que pasó fue que yo le había dicho, ¿sabes qué? O sea, ocupas trabajar en tu persona. Hay que separarnos, hay que ser amigos, no nos vamos a divorciar, solamente hay que tomar distancia y trabaja en tu persona. O sea, esos proyectos que me dijiste que querías terminar, esas ideas que tenías, esos sueños, hazlos. Sigue tu vida. Y hay que encontrarnos y ser amigos y platicar. Y cuando termine eso, nos juntamos otra vez. O sea, porque en realidad, a final de cuentas, te duele, hay muchas heridas de por medio, sí puede haber manipulación, puede haber muchas cosas que te están lastimando, pero uno quiere salvar las cosas, ¿sabes? O sea, uno quiere no perder a la persona, pero en el momento en el que dije, no, o sea, no sé cuánto acabe esto y no sé cuánto yo vaya a aguantar. Y no sé si vayan a ser 10 años, ojalá mejores algún día y que te vaya bien con la siguiente persona, pero yo ya no quiero. En ese momento dije, ¿sabes qué? Hay que divorciarnos. Sí, y fue difícil. Fue Claro. muy difícil. Yo creo que el divorcio, Pau, o no creo más bien, el divorcio lleva muchas etapas, ¿no? Primero la etapa del duelo,
de las expectativas que tenías en la relación de yo querer estar contigo toda una vida, y es como que el quebrantamiento de esas expectativas, y luego el duelo cuando ya te enfrentas al proceso de, como tal, del divorcio, ¿no? Y darte cuenta de muchas cosas que también se convierten en un sub y baja de emociones. Y me encantó lo que mencionabas, Pau. Yo cuando decidí divorciarme creí que firmando el divorcio, listo, se acabó, sigues tu vida, pero no, ahora es otro duelo. Sí, de hecho es sí. como que duelo, 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 constantemente. Y fíjate, es bien curioso lo que dices, porque me acuerdo que cuando me divorcié, todo el mundo me permitió llorar. Me divorcié, bueno, me separé más bien. Cuando me separé, todo el mundo me permitió llorar. Como de, sí, estás en tu proceso, súfrelo, llora. Mi mamá me recibió muy bien. Muchas personas no me recibieron tan bien. También fue como la parte de, échale ganas, mija, no te desanimes, no, síguelo intentando. ¿Qué te hizo? Yo lo arreglo. Y si era esta parte de sufrir el dolor y de te puedo odiar ahorita, y si yo digo te odio, todo el mundo me va a aplaudir, pero de repente se terminó como ese auge de que todo el mundo me permitía sufrir, y yo ya tenía que estar bien y tenía que vivir como mi vida normal, no como una divorciada, no sé, una divorciada buena. Divertirme, ser feliz porque ahora soy libre, buscar un nuevo sueño, algo que hacer, no sé, como somos las divorciadas, usar zapatillas de nuevo. Y de repente tenía tantas cosas que tenía que cumplir. Y cuando de repente llegó este punto de, ¿sabes qué? Si me quiero divorciar, porque fue primero la separación, ¿no? O sea, vamos a pensarlo, no vamos a ser imprudentes. Y digo, me voy a divorciar. Y fue, ok, otro duelo. Ya voy a renunciar ahora sí, 100% a esto. Estoy aceptando que si tú te vas con otra persona, ya no hay un vuelve conmigo. Estoy aceptando que si yo conozco a otra persona, ya hay un regreso contigo. O sea, estoy aceptando que todo se acabó. Y no te divorcies en el momento, aparte, o sea, vives el proceso de los papeles, vives el proceso, y llega la hora de la firma, y firmas y dices, soy libre. Y no, o sea, yo siento que no fue hasta el momento, de hecho, que firmé, que fue como un año y más después de la separación, que me di cuenta de cuántas cosas me habían lastimado. De verdad, porque inclusive yo tengo ya una relación en este momento, y llegó un punto en el que a veces lloraba y le decía, ¿sabes qué? Es que no es porque te quiera decir, ay, me acuerdo de mi ex y sufro, no, es porque me acuerdo de estas cosas y me duelen todavía, o sea, no quiero que pasemos por lo mismo porque lo recuerdo y me duele. Me duele esta relación, ajá. Ay, no, hasta me dan ganas de llorar. Ay, Pau, muchas gracias por compartirnos no, esto. Sí. Y es que, mira, si lo hablamos desde la parte profesional, esto tiene un nombre y son los estímulos, ¿no? Los estímulos que se generan en este medio ambiente, que me hacen recordar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor yo a mi pareja siempre le pedía que me diera flores, nunca lo hizo, y de repente llega alguien y me da flores, no es que te extrañe, es que me está haciendo recordar una escena en donde yo anhelé esto y hasta me sentía ridícula pidiéndolo porque quizás creía que era mucho. Ojo, no quiero decir que eso fue la situación de Pau, pero es como poner ese ejemplo de cómo funcionan nuestros estímulos. Que de hecho en mi caso fue más como la culpa, siento yo, porque lo que platicábamos, ¿no? Regularmente cuando uno se divorcia siempre es como, tú eres la víctima, el otro es el malo. Y así la gente lo piensa, no porque todos lo piensen así, sino que para todos es como te echan porras a ti. Y sobre todo yo que pedí el divorcio era como de, sí, pusiste un límite, acabaste con ese martirio, ¿no? Y yo decía, es que no es una mala persona, o sea, yo no lo odio, no quisiera que lo odien, pero llegaba al punto donde de repente yo repetía un patrón, yo hacía otra cosa que yo había cometido y era como chin. O sea, darme cuenta de que yo aboné eso en mi matrimonio, ¿sabes? Y eso me dolía más por decir, voy a repetir el mismo patrón, la voy a volver a regar, voy a cometer el mismo error, no sané esta herida, ahora voy a ser yo la mala, ¿sabes? Y esta parte, que era lo que te platicaba hace rato, o sea, te divorcias y la gente no te deja sanar. O sea, la gente no te deja sanar porque tienes que odiarlo, porque tienes que pensar en las cosas malas, porque tienes que superarte, porque tienes que ser ahora increíble. Y entonces es otra fachada, ¿no? Donde ahora tú tienes que ser la persona que salió adelante y lo que te decía, ¿no? Y de repente uno dice, ay, ¿y si después el otro es el que es el mejor partido y yo no? Porque a final de cuentas tienes esta idea de que tienes tú que quedarte como con eso de por vida. Y no, o sea, uno quiere sanar, uno quiere volver a estar bien. Claro, y es que siempre lo he dicho, a veces tenemos una cultura de la invalidación, ¿no? ¿Cuántas veces no terminamos una relación de pareja y, amiga, empodérate, ponte guapa, que se vea lo que se perdió? Y yo digo, espérame, es que la persona sí es consciente de lo que perdió. O sea, no tenemos que ponernos más guapas, más bonitas, más bien tenemos que conectar, sanar y después decidir qué hacer con eso. Pero primero
qué padre sería primero te acompaño en sanar. Y si no te quieres arreglar 3 meses, 6 meses, está bien. No va a pasar nada si no te arreglas. Sí, incluso si te duele un año después, o sea, tengo de repente personas a mi alrededor que han pasado por una separación y honestamente no sé qué decirles. O sea, yo me separé y no tengo palabras para decirles porque yo sé que te va a doler por mucho tiempo y que posiblemente por mucho tiempo todavía ames a la persona de diferentes maneras, o sea, como tu familia, como tu amigo. No solamente pierdes una pareja, pierdes a la persona con la que literalmente confiabas tu vida en las noches, ¿no? O sea, cerrar los ojos y saber que no te va a pasar nada es una situación donde uno se pone vulnerable y pierdes a una persona de ese nivel, a un amigo con el que convives, pierdes muchas cosas y la gente te ve feliz y espera que tú ya estés bien y en realidad vas a seguir sufriendo muchos duelos, o sea, es un duelo, dirías tú, cada vez que pasa algo que te acuerdas por la amistad, por la familiaridad, todo lo que sea, que dices, chale, o sea, se acabó y tengo que volver a iniciar, tengo que volver a empezar, tengo que ponerle pausa y pensar en estas cosas que tengo que sanar y de repente las personas a tu alrededor quieren tomar como tu duelo y quieren como sufrirlo contigo y tú es, bueno, yo le decía a mi hermano, o sea, yo tuve que poner un alto en las personas a mi alrededor y decirles, yo soy la que se divorció, a mí es a la que me duele, está bien si ustedes tienen sus conflictos personales con la persona, pero yo no lo odio, o sea, y no lo quiero odiar porque eso es para mí el propio veneno, ¿no? Yo quiero sanar, entonces si yo no tengo problema con ellos, pues no tengan problema ustedes, a menos que tengan algo personal, pero esto es como mi propia herida que yo tengo que sanar lo que yo hice mal y lo que me hicieron mal a mí también. Y creo que esto que mencionas es un nivel de sabiduría impresionante, de verdad, porque nuevamente terminamos, concluimos una relación de pareja, no nos vayamos tan lejos, también pasa en la amistad. ¿Sí? Ya no me llevo con Chonita y ya no le hablan a Chonita, por favor, porque me lastimó. Sí, o que la quemamos en redes sociales, ¿no? O sea, hay que funarla en redes sociales. Y no, o sea, muchas veces es también muy válido aceptar cuando la otra persona dice, no es contra él, no es contra ella, no tienen por qué odiarlo, es mi proceso y se vale. Ahora, Pau, ¿tú crees que te fuiste a tiempo? Híjole, yo siento que sí, honestamente sí, porque entiendo muy bien por qué las personas llegan a grados extremos, la verdad sí. Okay. Ahorita tú me puedes ver bien tranquila y lo puedo hablar tranquila, pero lo que te platicaba hace rato, ¿no? O sea, si yo recuerdo ese momento y me pongo en esos momentos, o sea, yo creo que no nos pegamos por amor de verdad al otro y por decir, por el tiempo que te quise, no te hago nada, porque uno a veces ya en la emoción tan fuerte, o sea, se llena tanto de odio el corazón, es como una piedrita, ¿no? Que empieza a llenarse, a llenarse y a llenarse, bueno, más bien sería como la nieve, ¿no? Se empieza a hacer más grande, y de repente, aunque muy en el fondo está el amor, en realidad estás nublado por tantas heridas que tienes desde antes, en el momento, la otra persona está herida también y se vuelve una guerra de andarse ahí navajeando literal. Y yo pienso que si me hubiera quedado más tiempo, si hubiéramos podido llegar a herirnos de una manera más grave. Porque uno en su necesidad de decir, déjame, empiezas a lastimar al otro para que te deje, ¿no? Es como, yo siento que es como las películas. Te haces la mala para que diga, ay, es mala, vete. Y te empieza a portar como más mal, ¿no? Y el otro, de cierta manera, también se siente herido y te empieza también a tirar. Y entonces llega un punto en el que yo sí pienso, híjole, yo creo que eso que veo en las películas de violencia sí es posible, porque si uno deja que ese odio llegue a ese nivel, si uno no se trata, si uno no sana, si uno no limita a su propia persona, o sea, yo sí digo, híjole, yo creo que sí lo hubiera pegado, o sea, en alguna desesperación de decir, ya entiéndeme, o sea, ya escucha que me quiero que ir, me tengo que ir, o sea, ya es complicado. Muchas de las cosas que se educó dentro del consultorio, Paulina, es esto que tú le acabas de decir con palabras bien simples, pero a veces cuando estamos en la conversación y nos llenamos, llega un punto que a veces hasta ¡pum!, golpeamos la mesa, ¿no? Y yo les digo, ese golpe en la mesa se convierte en una estrategia hasta de regulación emocional. No significa que sea la correcta, ojo, no es la correcta, pero en ese momento es como, tiene esa funcionalidad. Sí. ¿Me explico? Entonces sí podemos llegar, en algún momento, llegar a golpear a alguien por todas estas emociones, que ojo, no es lo correcto, no. Pero bien lo mencionabas tú, creo que yo, Paulina, me fui a tiempo, porque quizás yo sabía que podía haber llegado a eso, ya sea yo soltar la primera cachetada o él soltar la primera cachetada. Sí, es que mira, creo que mi proceso de divorcio lo que me enseñó a mí como persona fue a que yo tenía que atenderme a mí para poder relacionarme con otros. Porque siempre nos enfocamos en lo que el otro va a hacer, ¿no?
lo que platicábamos, o sea, y yo siempre de alguna manera yo creía que yo era consciente de eso, por lo que te decía, yo creía que yo tenía que mejorar como esposa, que si yo mejoraba la relación iba a mejorar, pero no me había dado cuenta de que no es solamente lo superficial, es también lo interno. Y a final de cuentas, el no gestionar la ira, el no gestionar las heridas, saber con quién contarlo también, porque luego a veces lo cuentas con una amiga que no tiene nada de sanidad en su corazón y que te dice, no, amiga, pégale. Date cuenta. Sí, date cuenta. Y de repente, o sea, uno en realidad está tan lleno también de cosas, pues tóxicas, por así decirlo, que terminas envenenando la relación. Entonces, creo que lo que yo más aprendí con mi divorcio fue esta parte de yo tengo que buscar sanar. Si el otro no se va a limitar, yo me tengo que limitar. Si el otro no va a buscar trabajarlo, yo lo tengo que trabajar. Y si podemos coexistir juntos en nuestros procesos individuales, entonces podemos coexistir de una manera sana, ¿no? Y si yo te puedo hacer saber lo que estás haciendo mal y tú lo puedes comprender y podemos de alguna manera sobrellevarlo, vamos de maneras sanas, ¿no? Pero si yo ya estoy empezando también a sobrepasar los límites o permitir que tú sobrepases mis límites, entonces va a empezar a volver hiriente y vas a abonar más a lo que ya traigo de por sí, o sea, porque no me estás dejando sanar y créeme que va a salir lo peor de mí, o sea, no va a ser la versión que yo quisiera. Claro, y es que cuando hablamos de matrimonio, claro que es muy bonito, ¿no? La boda, todo y casarte y ay, todo súper bello, pero hay que ser honestas, o sea, un matrimonio, los primeros años es la adaptación, y no solamente los primeros Sí, años, no, toda la vida. luego vienen los hijos, luego el segundo hijo, luego La o sea, menopausia. la menopausia, o sea, son tantas cosas, son tantos procesos que a veces yo digo, estoy preparada para esto. Cuando yo decidí casarme, Pau, ustedes no lo saben, pero hoy lo sabrán. Y siempre lo digo, y eso todavía me duele. Hace poco me di cuenta que todavía me dolía. Nosotros nos íbamos a casar en noviembre del 2022. 22, sí. 22. Pero había una parte importante que no nos permitía casarnos, y era la mamá de mi esposo. En su momento yo decía, ¿pero por qué tengo que frenar mi boda? Por su mamá. O sea, ¿por qué tengo que hacerlo? Y yo recuerdo que en ese momento lloré, recuerdo perfectamente que le hablé a mi papá y le dije, yo creo que no me voy a casar, está pasando esto, mi esposo no pone límites y tú, o sea, como que todo lo llevé a tan así, ¿no? Y mi papá siempre en su sabiduría fue como que, hija, eso es uno de los muchos problemas que puedes tener en un matrimonio. Y ahí me cayó el 20, de decir, ah. Y recuerdo que hablé con él y ir a terapia me hizo pensar que, más bien a reflexionar y aceptar que uno de los valores de mi esposo era su mamá y que no nos estábamos dejando de casar no por su mamá, sino porque a mi esposo le estaba haciendo muy difícil poner esos límites que nunca había puesto y que yo ya llevaba mucho tiempo en terapia, yo creía que él los podía poner fácil, los límites, ¿sí me explico? Y el aceptar eso en mí, para mí fue como de descansar. Sí. Y fue como de decir, mi lucha no es contra mi pareja, hablando de este caso, quiero que quede claro. Pero obviamente se llega a la boda, que fue en marzo, y sí habían como muchas cosas en mi corazón de decir, ¿y si me equivoqué? ¿Y si la mamá vuelve a hacer algo? Pero puedo decirte que hoy en día mi esposo lleva mucho trabajo en terapia y me sorprende. Y de entender también que los límites, híjole, no es una barrera entre tú y la persona. Los límites es un puente de comunicación donde ambos pueden pasar y decir, ok, vamos bien. Sí, de hecho inclusive, o sea, si lo ponemos en un plano de divorcio, inclusive ya divorciados hay límites que tienes que poner porque, digo, si viviste violencia, pues aléjate, ¿no? O sea, ahí sí, cuida. Pero cuando es un caso de divorcio como yo, en el sentido de que no hubo una violencia como tal, en el que uno dice, nos separamos por sanidad, por así decirlo, personal, por cuidar cada quien, de repente Tepic es un rancho y yo amo mi Tepic, pero Tepic está chiquito. O sea, comparto casi la mitad de mi círculo social con él y lo veo la mitad de la semana sin querer si voy a los lugares donde están mis amigos, trabajo, o sea, en los lugares donde yo de alguna manera siempre convivo, ahí está. Y entonces de repente esta parte de aprender a poner límites también y de aprender a poder como dirías tú, a entender qué parte me toca a mí, qué parte le toca a él y entender, decir, ok, si él hace su parte, tengo paciencia, porque a final de cuentas toda la vida, mientras vivamos en la misma ciudad, nos podemos encontrar. Y yo voy a decidir si yo tengo una actitud de sanidad, de decir, ok, o sea, te puedo saludar, nos podemos llevar bien, no significa que vayamos a ser amigos, que sí nos llevamos bien, pero de alguna manera es esta parte de decir, voy a limitar por mi sanidad y mi corazón y por tu sanidad también, o sea, no me voy a meter en tu vida
porque al final de cuentas hay cosas que uno tiene que aprender que son individuales, ¿no? Y creo que justamente es como lo que dices, en el matrimonio es muy complicado porque uno quiere meter también la cuchara en los procesos del otro. Y en un divorcio, híjole, o sea, yo esperé a que mi pareja viviera su proceso más lento que yo, porque yo pedí el divorcio y un año después él me lo aceptó. Y mucha gente me decía, hay que presionarlo, hay que decirle. Yo decía, no, o sea, espérense. O sea, a mí me dolió, yo lo lloré desde antes. Dejen que lo llore y que le duela, ¿no? O sea, si me desespera, si quiero el divorcio, si quiero ya poder decir, soy libre. Pero de alguna manera es su propio proceso también de él. Y es entender que la otra persona también sufre en medio de la separación. O sea, no soy la única persona que fue afectada con todo esto. Claro, y sobre todo cuando llegan a esos acuerdos, ¿no? Sí. Porque obviamente sí, quizás hubiera sido otro escenario si la situación no hubiera sido violenta, si la situación no hubiera sido, que ojo, no lo minimiza, pero quizás sí hubiera sido como ya, o sea, ni siquiera te quiero ver para firmar los papeles. O que alguien más se encargue, ¿no? O sea, exacto, sí. Sí, la verdad, sí. Oye, Pau, ¿crees que hubo un antes y un después en el concepto de matrimonio? Sí, uy, sí. Sí me volvería a casar, lo aclaro, sí me volvería a casar, pero creo que me he dado cuenta de que hay muchas cosas que aunque digamos que no las romantizamos, sí están súper romantizadas en el matrimonio. Y creo que, por ejemplo, yo antes tenía esta idea de que, ay, recámara juntos, todo juntos, tacitas de los mismos colores, no sé. Y ahora pienso, no, o sea, nuestro cuarto, aparte mi cuarto, tu espacio, mi espacio, porque de alguna manera me di cuenta de que es más fácil coexistir si somos individuales, ¿sabes? Y creo que eso fue lo que cambió mucho en mi versión. O sea, antes yo pensaba, como te decía, que sí creo en esta parte, pues yo soy cristiana y sí creo en esta parte de una sola carne y de que los dos son uno y demás, pero no creo que jamás en la vida vamos a ser iguales. Jamás, jamás, jamás. Y esta parte de poder pensar, que yo trabajar en mí, tú trabajar en ti, cada quien tener como sus sueños y demás, y apoyarnos mutuamente, lo vuelve más sano. Y creo que eso cambió mucho en mí, en el decir, ok, ¿quieres caminar conmigo? Respeta mi parte y yo respeto la tuya. Mientras tengamos caminos que tampoco se alejen tanto, o sea, yo quiero vivir aquí, ¿quieres vivir aquí? Ah, ya estamos en un acuerdo, ¿no? Pero más allá de eso, el poder decir, somos individuos y como individuo tengo mi propia responsabilidad, creo que eso es algo que cambió mucho en mi mentalidad. Wow, increíble esto que mencionas. Pau, estamos llegando al final de este episodio que no quiero que acabe y para ello tenemos una actividad de cierre y es completar la frase. Yo me complicaba ¿cuándo? Híjole, yo me complicaba cuando pensaba que nadie tenía que salir lastimado. O sea, yo creía, de verdad yo creía en esta parte de lo voy a hacer de manera que a él no le duela tanto, lo voy a hacer de manera que a mí no me duela tanto. Y luego me di cuenta que también le dolía a mi mamá y era de, ay, lo tengo que hacer de manera que no le duela tanto a mi mamá. Y luego me di cuenta que también afectaba a mi hermana, que pues era la cuñada cercana y era, bueno, lo tengo que hacer de manera que no le afecta a mi hermana. Y de repente la lista creció tanto que dije, bueno, entonces, ¿cuándo? ¿quién se sacrifica? ¿Yo o todos? Y no, o sea, lo que es cierto es que no importa de verdad, dirías tú, si es una relación de amistad, si es laboral, si es de pareja y demás, mientras haya una pausa o un punto final, va a haber heridas de por medio, o sea, y va a doler. Tú decides si la herida se queda ahí y no sana. Y no es pues tu responsabilidad si la otra persona no sana su parte. Pero de que va a haber heridos, va a haber heridos. Y de verdad que hay situaciones que todavía hasta la fecha de repente mi mamá me dice y yo digo, ay, esto es consecuencia todavía de mi divorcio. Porque a final de cuentas es muy complicado, vaya, no lastimar cuando hay un proceso de terminar. Pero no es complicado si tú aceptas que van a haber heridas y lo buscas de la manera más sana posible, ¿no? De manera que, vaya, no sea con toda la intención de lastimar a los demás. Claro, acabas de dar un mensaje increíble y es acerca la tolerancia al malestar. Entender que el dolor es algo que nunca vamos a evitar como seres humanos, pero sí podemos elegir cómo vivirlo, sí podemos elegir cómo pasarlo, ¿sí? Entonces el malestar va a ser parte del proceso. Sí. Al final del día hubo malestar al pedir el divorcio, pero también hubo malestar el dejar pasar tiempo. Sí. Entonces hay que elegir nuestro malestar, entendiendo que el malestar no se va a ir. Exactamente. Muchísimas gracias, Paulina. De nada, a ti. Gracias a todos los que nos escucharon en este primer episodio de la temporada de No es complicado. Recuerda que siempre, siempre
podemos encontrar herramientas para que eso deje de ser complicado.